Hola, en esta lección vamos a comenzar a hablar acerca del campo magnético y un poquito a diferencia de lo que hicimos anteriormente cuando se habló del campo eléctrico, es que aquí no vamos a seguir estrictamente el orden histórico en el que los conocimientos se fueron desarrollando, sino que el camino que vamos a seguir es algo, digamos, más práctico, no exactamente del todo axiomático, podríamos decir, pero muy cercano a eso en realidad. Bien, entonces, en el caso de la fuerza electrostática, lo que hicimos fue comenzar con la ley de Coulomb y de allí se introdujo el concepto de campo eléctrico y vimos cómo a partir de la ley de Coulomb y el principio de superposición uno puede calcular el campo eléctrico producido por una distribución dada de cargas y posteriormente, bueno, vimos cómo este campo eléctrico, por ejemplo, nos lleva al concepto de potencial eléctrico y podemos calcular cosas como torcas sobre distribuciones de carga, por ejemplo, dipolos, etc. Aquí, como decía, el enfoque que vamos a seguir es un tanto distinto y bueno, la idea es que esta forma de presentar las cosas, que es más o menos la tradición actual, pues sea algo fácil de seguir. Entonces, primero lo que vamos a hacer es postular cierta expresión para la fuerza que se ejerce sobre una partícula cargada que se mueve en medio de un campo magnético. Aquí noten que ya comienzo a hablar de un campo magnético como si fuera un concepto ya definido. Lo cierto es que uno ya tiene, sin haber conocido algo sobre el tratamiento formal de este concepto, uno tiene una idea de lo que es un campo magnético. De hecho, sabemos desde niveles muy elementales que la Tierra produce un campo magnético, ya hablaremos de eso un poquito más adelante, y bueno, estamos también familiarizados con la existencia de imanes que también producen campos magnéticos, así es de que pues quizá no es tan indispensable preocuparnos en este momento de definir qué es lo que es un campo magnético. Ya poco a poquito lo vamos a ir entendiendo más a fondo y más adelante, de hecho, vamos a ver cómo es que las corrientes eléctricas en particular pueden producir campos magnéticos. Entonces, ahorita por lo pronto lo que nos va a interesar es decir cómo un campo magnético determinado va a poder ejercer fuerzas sobre cargas eléctricas o sobre corrientes eléctricas. Entonces la idea es esta, vamos a suponer que tenemos un sistema de referencia y un sistema de referencia aquí es también importante. De hecho, antes cuando habíamos hablado de la electrostática, habíamos dicho que la ley de Coulomb se aplica para cargas estáticas, pero que sean estáticas tiene un carácter relativo. Dijimos que esas cargas tenían que ser estáticas con respecto, es decir, inmóviles, con respecto a un sistema de referencia inercial. Entonces aquí ocurre básicamente lo mismo, es decir, en el fondo tenemos que estar pensando en un sistema de referencia inercial y con respecto a este sistema de referencia inercial tiene sentido hablar de que una carga eléctrica, piensen ustedes en un electrón, en un ion o en algo más complicado que eso, que esta carga, repito, se mueve con cierta velocidad y pues para que esta velocidad tenga un sentido tiene que estar referida a un cierto marco, que en este caso suponemos que es un marco inercial. Entonces, sin haber definido en forma precisa lo que es un campo magnético, la idea es que un campo magnético va a ser muy similar al concepto que teníamos de campo eléctrico, con algunas diferencias como ya iremos viendo poco a poco más adelante. Así como un campo eléctrico se puede representar convenientemente mediante el concepto de líneas de campo, aquí ocurre algo similar, es decir, un campo magnético desde el punto de vista matemático va a ser un campo vectorial, es decir, en cada punto del espacio el campo magnético que exista allí va a tener un cierto valor y de hecho si no existe tiene un valor que sería cero. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos decir que si tenemos un campo magnético, que puede ser cero en particular, bueno, ese campo magnético es un campo vectorial y en lo que vamos a tratar aquí vamos a suponer que es algo estático. Antes, cuando hablábamos de la ley de Coulomb, ley de Gauss,
estábamos pensando en distribuciones de cargas o campos eléctricos estáticos. Aquí también vamos a suponer que tenemos un campo magnético que ya está dado, que es algo permanente, es algo que no depende del tiempo, y este campo magnético va a poderse representar mediante también el concepto de líneas de campo. La idea es que en cada punto del espacio va a pasar una línea de estas y justamente la dirección tangente a estas líneas va a representarnos la dirección del campo magnético en ese punto. El campo magnético lo vamos a representar, como es costumbre, mediante la letra B labial. Entonces aquí lo que vamos a tomar en cuenta es que esta B es, decía, un campo vectorial. Quiere decir que en cada punto del espacio puede tener un valor diferente. Más adelante vamos a pensar en particular en campos uniformes que tengan el mismo valor, la misma magnitud, la misma dirección en todos los puntos de una cierta región, pero la situación típica sería algo como lo que en esta figura tenemos, es decir, líneas que en general no van a ser rectas, sino que van a ser curvas que, como veremos más adelante, no tienen principio ni fin. Esta es una diferencia importante con respecto a lo que vimos antes cuando hablábamos del campo electrostático. En el caso del campo electrostático, por convención, decíamos que las líneas de campo surgen de las cargas positivas y van a dar a las cargas negativas, donde el campo eléctrico, digamos que desaparece. Aquí, a diferencia de eso, no vamos a suponer la existencia de cargas magnéticas, sino que, como veremos, un campo magnético se va a poder producir mediante imanes o mediante corrientes eléctricas, pero no mediante cargas magnéticas, que vamos a suponer que no es algo que exista en la naturaleza, aunque hay trabajos teóricos que indican la posibilidad de que algo así existe en el universo, pero hasta ahora no hay una evidencia experimental que nos permita afirmar que tales objetos realmente existen. Entonces vamos a formular la teoría simplemente con la idea de que estas líneas de campo magnético, a diferencia de las líneas de campo eléctrico, las líneas de la B, no tienen principio ni fin. Ya más adelante hablaremos con un poquito más de detalle al respecto. Entonces, así como en el caso del campo electrostático, el campo electrostático se definía en términos de la fuerza que ejerce sobre una carga, aquí también podemos adoptar un punto de partida similar. Lo que vamos a decir es que la fuerza magnética, si ustedes gustan, aquí podemos agregarle una M como subíndice para recalcar que estamos hablando de la fuerza magnética. Bueno, lo que se puede ver como resultado de experimentos, tal como la ley de Coulomb fue resultado de diferentes experimentos hechos, entre otros, por supuesto, por Coulomb y algunos de otros investigadores de los años 1700. Bueno, aquí el punto de partida, repito, va a ser que si tenemos una carga puntual, vamos a suponer que se mueve con cierta velocidad v en presencia de un campo magnético, entonces la fuerza magnética va a estar dada por la carga de esa partícula por el producto cruz de los vectores de velocidad de la partícula cruz b. B es, repito, el campo magnético, y en este producto que aquí tenemos que efectuar, lo que necesitamos conocer es cuál es el vector que en el punto donde se encuentra la carga corresponde a la B. Como repito, la B es un campo vectorial, en cada punto del espacio puede tener un valor diferente. Entonces, si estamos hablando específicamente del punto en donde se encuentra esta carga, lo que nos importa es cuánto vale el campo magnético allí. No queremos saber cuánto vale a 5.000 kilómetros de distancia, sino justamente en este punto, por supuesto, es lo que nos interesa. Entonces aquí, si quisiéramos ser un poquito más estrictos, deberíamos señalar que esta B está evaluada en el punto donde se encuentra la carga en este momento, pero eso es algo que normalmente no se hace, sino que aquí simplemente se sobreentiende que las cosas así están definidas. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en el caso electrostático, donde la fuerza eléctrica es colineal con el campo eléctrico, aquí resulta que la fuerza magnética es perpendicular al campo magnético.
Aquí estamos suponiendo que todos ustedes están familiarizados con el concepto de producto cruz o producto exterior de vectores, y producto vectorial también se le llama. Y aquí lo que uno debe de saber es que el producto cruz de dos vectores es un vector perpendicular a los dos factores que estamos aquí multiplicando. Eso quiere decir que si en este punto donde se encuentra la carga, el campo magnético, digamos, tiene esta dirección, entonces para definir el producto cruz, recuerden, aplicamos la regla de la mano derecha. Es decir, vamos con los dedos de la mano derecha, excluyendo al pulgar, vamos del vector, primer factor que tenemos aquí, la velocidad, cruz, vamos hacia B por el camino más corto. Vean que podríamos también llegar de la velocidad al campo magnético por un camino más largo. Bueno, aquí la convención es que vamos a indicar con los dedos de la mano derecha el camino más corto que nos lleva del primer factor, que es la velocidad, al segundo factor, que es el campo magnético. Y entonces, si indicamos con los dedos de la mano derecha el sentido que nos lleva por el camino más corto, repito, de la velocidad hacia el campo magnético, el pulgar de la mano derecha nos indica la dirección de la fuerza que entonces esta carga va a sentir como resultado de la presencia de este campo magnético. Noten que, a diferencia de la fuerza eléctrica, aquí la fuerza magnética depende de la velocidad de la partícula que estamos considerando. En particular, si esta carga está inmóvil respecto a este sistema de referencia, la fuerza magnética que habría sobre esa carga vale cero. Entonces, noten que hay varias diferencias en este sentido con respecto a la fuerza electrostática, pero vamos a ver poco a poco que hay, como dije, ciertas analogías que vale la pena pues reconocer y aprovechar entre la fuerza electrostática y la fuerza magnetostática, que es lo que aquí estamos pues aprendiendo a tratar apenas. Entonces, aquí, insisto, se supone que ustedes están familiarizados con el hecho de que el producto cruz de dos vectores es un vector perpendicular a ambos factores y que la magnitud del producto cruz es la magnitud de uno por la magnitud del otro por el seno del ángulo entre esas dos direcciones. Otra vez fijándonos en el ángulo más pequeño que se forma entre esas dos direcciones. Además, sabemos que el producto cruz se puede calcular por medio de un determinante 3×3, en donde pues ponemos las componentes de los vectores que queremos multiplicar en términos de una base ortonormal, y de esa manera uno puede calcular analíticamente el resultado de ese producto cruz, o en muchos casos puede ayudarnos simplemente la imagen geométrica, que es lo que ya mencioné, que el producto cruz de dos vectores nos da un vector perpendicular a ambos factores siguiendo la regla de la mano derecha. En el caso de que utilicemos un determinante para calcular este producto cruz, ahí se supone que los vectores base que empleamos para hacer el cálculo ya forman lo que se llama una base derecha. Por ejemplo, si usamos los vectores i, j y k, que son familiares seguramente para ustedes, se supone que justamente al multiplicar i por j en producto cruz obtenemos el vector k. Es decir, aquí por ejemplo en el dibujo que está a la izquierda estaríamos pensando que si este es el eje x y este es el eje y, el eje z entonces está dado siguiendo la regla de la mano derecha. Si vamos desde x hacia y por el camino más corto, con los dedos de la mano derecha, el pulgar de esta mano derecha tiene que apuntar en el sentido en el que tenemos que escoger el eje z para que el determinante efectivamente coincida con lo que ya se ha indicado previamente. Entonces, esta es la relación básica que pues realmente, digamos, da la mitad de lo que necesitamos saber sobre el campo magnético. La otra mitad va a ser más adelante cómo es que este campo magnético se puede producir. En particular, vamos a ver posteriormente cómo es que una corriente eléctrica es fuente del campo magnético. Aquí estamos suponiendo que este campo magnético ya se conoce y una vez que conocemos ese campo magnético podemos calcular la fuerza sobre cualquier carga en movimiento de esta manera. Ahora, algo que es importante recalcar es el hecho de que para esta B, que a veces se llama campo de inducción magnética, vamos a definir ciertas unidades que son
convenientes para expresar los valores de este campo de inducción magnética. De hecho, no es necesario, como ya se indicó anteriormente, definir alguna nueva unidad para expresar esta cantidad, sino que en términos de metros, kilogramos, segundos y coulombs, cualquier cantidad se puede expresar. Y de hecho de aquí se puede ver que las dimensiones, las unidades que le corresponden a la B serían newtons sobre coulomb por metro sobre segundo. Entonces, a esa combinación de newtons, voy a ponerlo con todas sus letras, newton o newtonio, como ya había señalado antes, entre coulomb o coulombio, como gusten, por metro sobre segundo. Esas serían las unidades adecuadas para la B en el sistema que hemos venido empleando, que es lo que se deduce de la relación de arriba. Esto, aunque es correcto, se le acostumbra pues darle un nombre propio, que es el de Tesla, y se representa por la letra mayúscula T. Entonces, en lo sucesivo, vamos a expresar el campo magnético en estas unidades y esta es la equivalencia que tiene. Así como ocurrió con un coulomb, con un ampere, o más bien con el caso de los faradios, que son unidades que regularmente son demasiado grandes para las necesidades que normalmente uno tiene. Es decir, si uno habla de las cargas que normalmente uno tiene en laboratorio o de la capacitancia de un capacitor que tenga dimensiones pues pequeñas, bueno, ya dijimos que los coulombs y los faradios son unidades demasiado grandes. Uno normalmente está hablando de cargas de 10 a la menos 4 coulombs o de capacitancias que son del orden de millonésimas o de millonésimas de faradio. Bueno, aquí también ocurre que un Tesla es una unidad relativamente grande. Como referencia, recordando que la Tierra produce un campo magnético, ese campo magnético lo podemos detectar mediante una brújula. Bueno, el campo magnético en las inmediaciones de la superficie terrestre tiene un valor que es un tanto variable, depende de la latitud geográfica, es decir, no es lo mismo estar en el Ecuador que estar cerca de los polos de la Tierra, pero más o menos el campo magnético terrestre, simplemente para tener una idea de qué estamos hablando, tiene una magnitud actual que oscila entre los 0.25 a 0.65 por 10 a la menos 4 teslas. Es decir, estamos hablando de menos de una 10 milésima de Tesla. Entonces, en ese sentido, un Tesla podríamos decir que es una unidad relativamente grande. Por lo mismo, conviene en algunos casos utilizar una unidad que sea un poquito más cómoda para referirnos a campos magnéticos de este orden. Y a esta cantidad, que es 10 a la menos 4 teslas, se le conoce como un Gauss, en este caso Gauss con minúscula. No estamos hablando de el matemático físico Johann Friedrich Karl Gauss, estamos hablando de la unidad que se define en su nombre, y un Gauss se representa con la letra G mayúscula. En fin, esta es la terminología, la notación que se emplea regularmente. Entonces, lo que estamos diciendo es que el campo magnético de la Tierra cerca de la superficie es algo del orden de un Gauss, que equivale, repito, a una 10 milésima de Tesla. Entonces, los campos magnéticos que normalmente uno tiene en la vida diaria, en laboratorio, pues apenas llegan a ser de fracciones de un Tesla. Pero bueno, esa es la unidad que se emplea en este sistema del que estamos hablando. Una vez que sabemos cómo calcular la fuerza magnética sobre una carga aislada, única, uno puede deducir qué es lo que ocurre cuando tenemos un conductor por el cual circula una corriente. Ya anteriormente habíamos hablado del concepto de corriente eléctrica y vamos a ver cómo estas cosas se relacionan. Entonces, imagínense ustedes un conductor, un trozo de alambre, por ejemplo,
por donde se mueven en su interior portadores de carga. Entonces vamos a llamarle E, como hicimos antes, a la carga de estos portadores, sin tener que suponer que estos portadores tengan que ser forzosamente electrones. Sin embargo, bueno, vamos a llamarle E a la carga individual de estos portadores y vamos a suponer que estas cargas se mueven con una cierta velocidad que habíamos llamado la velocidad de arrastre, simplemente para recalcar que el movimiento de los portadores de carga dentro de un conductor pues posiblemente no sea un movimiento sencillo en donde los portadores se mueven más o menos en forma rectilínea, sino que probablemente tengan un movimiento en zigzag que precisamente se puede asociar con el hecho de que dentro de un conductor tenemos regularmente el concepto de resistividad. Precisamente hay una resistencia eléctrica y una resistencia al paso de los portadores de carga que se manifiesta, recordemos, como calentamiento del material. Pero bueno, entonces aquí esta velocidad de arrastre es una especie de velocidad efectiva con la que estas cargas se están moviendo. Y ya habíamos denotado por N minúscula anteriormente a la densidad de portadores de carga. Recuerden, esta N minúscula nos dice qué tantos portadores de carga tenemos por unidad de volumen. Bien, entonces ya habíamos deducido que la densidad de corriente, que era un concepto que ya definimos previamente, se puede calcular o se puede relacionar con estas cantidades a través de esta fórmula. Esta J, recuerden, grosso modo lo que nos dice es que tanta corriente eléctrica pasa por unidad de área. Si nos fijamos nosotros en una cierta área transversal, entonces la magnitud de J nos dice que tanta corriente fluye entre el área que aquí tendríamos en donde se está distribuyendo toda esa corriente. Entonces esa es más o menos la idea de esta J, recordemos. Entonces si tenemos, decía, no una sola carga que se esté moviendo en un campo magnético, sino que tenemos un montón de cargas que nuevamente vamos a suponer que están en presencia de un campo magnético que se representa por estas líneas de campo magnético ahora. Entonces la fuerza que tendríamos en este segmento de conductor, en este elemento de corriente como también se le llama, entonces las cosas van a ser así. Esta densidad de corriente corresponde a cierta corriente eléctrica que está circulando a través de este conductor, y este conductor va a tener una cierta longitud que vamos a representar ya sea por un dl mayúscula o también se emplea regularmente en la literatura una L minúscula. Entonces la longitud de este segmento se va a representar por alguno de estos dos símbolos que son más o menos comunes en la literatura. Entonces, si yo quiero saber qué tanta fuerza magnética hay sobre este conductor debido a las cargas que se están moviendo en presencia de este campo magnético, simplemente lo que hago es utilizar la expresión básica que tenemos aquí arriba, y esta sería la carga individual sobre este portador nada más. Si aquí tenemos un montón de portadores, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, que el pedazo de fuerza magnética que habría sobre este pedazo de conductor, pues se puede calcular simplemente multiplicando la carga de cada portador por la velocidad con la que se mueven, que es esta velocidad de arrastre, como ya decía, cruz el campo magnético. Vean que todo esto que aquí escribí es justamente lo que resulta de la expresión que teníamos aquí arriba. Digamos que este es el postulado básico. Entonces esa sería la fuerza sobre cada una de estas cargas, y ahora lo único que me falta es multiplicar aquí por el número de portadores de carga que hay en este elemento de corriente, como se le llama. Entonces ese número se puede calcular fácilmente multiplicando la N minúscula, que repito es el número de portadores de carga por unidad de volumen, por el volumen de este cilindro, y ese volumen pues es el área transversal por la longitud. Entonces lo que vamos a tener es el área transversal por dl. Entonces este último producto
es base por altura, eso nos da el volumen, y eso entonces sería lo que necesitamos para este cálculo que aquí nos interesa. Noten que del lado izquierdo tenemos una diferencial y del lado derecho también. Siempre así deben de funcionar las cosas. Si de un lado hay una diferencial, del otro lado es indispensable que haya una diferencial también. Entonces también hay que notar que del lado izquierdo estamos hablando de un vector y del lado derecho tenemos también un vector. Entonces ese tipo de coincidencias es muy importante que se den y es algo que tenemos que estar vigilando continuamente. Entonces vean que aquí aparece en forma automática el producto n por e por la velocidad de arrastre. N por e por la velocidad de arrastre, así es de que esta expresión se puede también escribir así, como la densidad de corriente cruz B, eso sería, repito, el resultado de n por e por b, eso nos da j, cruz b. Aquí recuerden, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del producto cruz, porque el producto cruz no es conmutativo, así es de que el orden es muy importante de notarlo. Si intercambiamos el orden, eso acarrea un cambio de signo. Bien, y lo único que falta aquí es multiplicar por el área transversal por la diferencial de longitud que tiene este elemento de corriente. Ahora, otra vez, la J, que es la densidad de corriente, es la corriente por unidad de área, así es de que la magnitud de J es lo mismo que I sobre A. Por lo tanto, la magnitud de J por la A nos da la corriente, así es de que otra forma de escribir esto es esto que voy a poner a continuación, simplemente como la corriente I por dl cruz D. Es decir, aquí lo que hacemos es el siguiente truco. J es un campo vectorial, es decir, en el fondo, en cada punto del conductor hay una cierta densidad de corriente. Inclusive afuera, otra vez, donde no hay corriente, la J vale 0. Así es de que en realidad esta J es un campo vectorial definido en todo el espacio, que en este caso pues sería 0 casi en todas partes, excepto por donde está circulando la corriente. Ahora, a diferencia de la J, que es un campo vectorial, la I es una cantidad escalar. Entonces, el problema es que la magnitud de J por A nos da la I. Pero la J aquí es importante porque es un vector que necesitamos para poder realizar el producto cruz. Entonces, lo que hacemos es que el carácter vectorial de la J se lo vamos a pasar a dl. Entonces dl va a ser un vector que tiene la magnitud igual a la longitud de ese segmento y la dirección dada por el flujo de la corriente. Entonces, si nos fijamos en la magnitud del vector que está aquí dado en el penúltimo renglón y en la magnitud que tenemos en el último renglón, las dos cosas coinciden y simplemente por definición este vector de L va a tener la misma dirección que J, pero su magnitud va a corresponder a la longitud de este elemento de corriente. Entonces podemos darnos cuenta de que las cosas aquí efectivamente coinciden y esta es una fórmula muy importante. De hecho, si podemos resumir lo que aquí hemos visto hasta el momento, bueno, por una parte está el hecho de que la unidad que empleamos para expresar al campo magnético es el Tesla, o el equivalente que son los Gauss. Cada Tesla son 10 a la 4 Gauss. Pero en cuanto a las relaciones básicas importantísimas, bueno, por una parte tenemos esta fórmula que está dada arriba. Si tenemos una carga individual, la fuerza magnética sobre ella está dada de esta manera. Y si tenemos no una carga individual, sino un elemento de corriente, entonces aquí hago un resumen de lo que ya obtuvimos. Si tenemos, piensen ustedes en un hilo delgado, entonces cada segmento de ese hilo, vean que este hilo no tiene por qué ser algo recto, esto puede continuar y curvarse de una forma arbitraria. Entonces, si me fijo en un trocito de este conductor por el cual circula una cierta corriente I, este trozo se va a representar por un vector de L cuyo sentido, cuya dirección está dada por la dirección tangente al conductor y en el sentido en el que la corriente va fluyendo. Su magnitud nos dice de qué tamaño es ese trocito de conductor en el que nos estamos fijando, y si este alambre está expuesto a un campo magnético arbitrario,
entonces la fuerza sobre este trocito de conductor, el pedacito de fuerza magnética sobre él, va a ser simplemente I por dl cruz B. Y aquí nuevamente hay que recalcar que la B que aparece en este producto cruz sería el valor del campo magnético en los puntos donde va cruzando la corriente. Aquí precisamente por eso es importante que este segmento sea algo, por así decirlo, infinitesimalmente pequeño, para que, si es muy pequeño, el valor de B pues prácticamente sea lo mismo en cada uno de los puntos de este trozo. Aquí recuerden, la dirección y magnitud de B puede variar de un punto a otro, sí, pero si me fijo en un trozo muy pequeño, entonces prácticamente la magnitud y dirección de B no van a cambiar, y ese es el valor de B que me interesa. Entonces aquí otra vez tendríamos que pensar en un proceso de límite, y cuando queremos calcular la fuerza sobre todo un circuito, sobre todo un lazo de corriente, entonces en ese caso lo que vamos a tener que hacer, por supuesto, es integrar, simplemente sumar los vectores de fuerza que hay sobre cada trocito del conductor. Ya más adelante haremos este tipo de cálculos. Aquí ya por lo pronto ustedes pueden pues ver el parecido con lo que habíamos hecho antes cuando hablábamos del campo eléctrico. Entonces hay otra vez algunas diferencias importantes, pero hay algunos resultados, algunas técnicas que van a ser muy similares a lo que ya estuvimos tratando antes cuando se habló del campo electrostático. Un ejemplo muy simple, muy importante, a pesar de su simplicidad, de todo esto que hemos aquí tratado hasta ahorita, es el movimiento de una partícula cargada en un campo magnético uniforme. Como ya recalcaba antes, los campos magnéticos que podemos tener son en general pues algo parecido a lo que estas líneas representan, es decir, algo que cambia de dirección de un punto a otro, algo que cambia de magnitud y cosas así. Por ejemplo, en el caso de la Tierra, podemos imaginar a la Tierra más o menos como una esfera. Entonces piensen ustedes en la Tierra como algo similar a esto. El eje de rotación define los polos norte y sur de la Tierra, y resulta, como ya se mencionó antes, que por alguna razón no muy bien entendida, la Tierra tiene un campo magnético, y ese campo magnético resulta estar representado por líneas de campo que más o menos tienen esta apariencia, y esto seguramente ustedes ya lo han visto en muchos diagramas, en muchos libros elementales, y la dirección de esas líneas es esta que aquí estoy indicando, es decir, el campo magnético terrestre se origina desde el interior de la Tierra, y esas líneas de campo salen de la superficie terrestre en la vecindad del polo sur geográfico de la Tierra, y van a entrar nuevamente a la superficie terrestre cerca del polo norte geográfico. Aquí, bueno, aunque no es importante en este momento, se puede señalar que las líneas no están exactamente, digamos, alineadas con el eje de rotación de la Tierra, sino que los polos magnéticos de la Tierra están un tanto separados de los polos geográficos que corresponden al eje de rotación terrestre. Precisamente, como dije, hay cosas en relación con el campo magnético terrestre. Lo más importante es cómo es que se produce, cosas que no se entienden completamente hasta la fecha, y algo que tampoco es relevante en este momento, pero a lo largo de los 4.600 millones de años de existencia de la Tierra, la polaridad del campo magnético terrestre ha venido fluctuando, de tal forma que en algunas otras épocas las líneas de campo no iban en esta dirección, del polo sur al polo norte, sino en dirección contraria, y en algunos momentos pues el campo magnético de la Tierra ha desaparecido. El campo magnético es importante, entre otras cosas, porque constituye una especie de escudo que nos protege a nosotros, los seres humanos, y a la vida que conocemos en la superficie terrestre. Nos protege de la radiación que viene desde fuera de la Tierra. Continuamente hay partículas que están llegando a la Tierra, y que justamente por la fuerza magnética que aquí tenemos, esas partículas son desviadas, y entonces son en cierta forma
enfocadas, canalizadas hacia los polos magnéticos, y eso cuando estas partículas, cuando llegan a la alta atmósfera, son las causantes de las auroras boreales y australes. Pero bueno, repito, esas son otras cosas un poquito colaterales. Ahorita lo que nos interesa es decir un poquito más acerca de las cuestiones básicas relacionadas con el campo magnético, y como decía, un ejemplo muy simple, por supuesto, es considerar un campo que sea uniforme. Entonces vamos a ver, como un ejemplo muy sencillo, cuál sería el movimiento de una partícula cargada en un campo magnético uniforme. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es hablar en particular de una partícula cargada en un campo magnético, por supuesto, uniforme. Entonces, la idea es que vamos a suponer que en el espacio tridimensional existe un campo magnético que estaría representado por líneas de campo que son rectas. Aquí quizá el dibujo no lo muestre de una manera fiel, pero bueno, vamos a pensar en un campo magnético, decía, que tiene la misma dirección y magnitud en todos los puntos de una cierta región. Lo que conviene hacer es orientar los ejes del sistema de coordenadas que estamos empleando, por ejemplo, de tal manera que el campo magnético coincida con el eje Z. Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer es simplemente representar qué es lo que tendríamos en el plano XY. Entonces, aquí estaría el plano XY. Y el campo magnético, voy a suponer que estaría saliendo del plano de la figura hacia nosotros. Entonces, eso se suele representar mediante un diagrama como este. Estos pequeños círculos con un puntito en el centro dan la idea de que lo que estamos aquí viendo serían las puntas de las flechas que están apuntando hacia nosotros. Es decir, estas líneas que dibujaba aquí anteriormente serían entonces líneas rectas que salen perpendicularmente del plano de la figura hacia el observador. Bien, entonces lo que voy a considerar a continuación es cuál es el movimiento de una partícula cargada. Entonces imagínense ustedes aquí una carga, déjenme ponerla en color negro. Entonces aquí tenemos una carga eléctrica puntual que le damos una cierta velocidad inicial, podemos llamarla v sub 0 por decir algo, y lo que queremos determinar es cuál es el movimiento subsecuente que esta carga va a tener debido a la fuerza magnética que ya vimos anteriormente. Entonces, lo que va a ocurrir se puede fácilmente adivinar simplemente de la expresión básica que ya teníamos dada arriba. Aquí la pongo de nuevo, la fuerza magnética. Aquí no estamos hablando de un diferencial de fuerza. Esta diferencial está bien cuando estamos hablando de un trocito de conductor. Aquí no, aquí tenemos una carga. Aquí está toda la carga que nos interesa. Entonces, esta carga se mueve con una cierta velocidad inicial, al tiempo t igual a 0, digamos. Y lo que queremos saber es qué va a pasar después, cuando se esté moviendo esta carga en presencia de este campo magnético uniforme que tiene una cierta intensidad dada, que es la misma en todos los puntos del plano y que aquí no necesitamos por el momento determinar, sino que es cualquier cantidad. Muy bien, entonces la fuerza sobre esta carga, ya dijimos, y esto es lo que es importante que recordemos muy bien, esa fuerza se calcula así. Recuerden, el producto cruz no es conmutativo, así es de que es muy importante recordar en qué orden aparecen estos factores. Vamos a suponer, para hacer las cosas concretas, que esta carga fuera una carga positiva. Imagínense por ejemplo ustedes un protón que lanzamos con esta velocidad inicial y lo que queremos saber, insisto, es qué va a pasar después. Bueno, en este caso la velocidad está aquí dirigida hacia la derecha. El campo magnético está dirigido hacia nosotros, perpendicularmente a la figura. Y si tomamos los dedos de nuestra mano derecha, yendo de la dirección de la velocidad hacia el campo magnético, por el lado más
corto posible, lo que podemos ver es que la fuerza magnética en este caso va a estar dirigida justamente en esta dirección. Aquí esta flecha que estoy dibujando ahora nos representaría la dirección de la fuerza magnética, pensando, repito, en que la carga Q fuera una cantidad positiva. Entonces la fuerza estaría dada en esta dirección. Otra vez, insisto, el producto cruz de dos vectores es un vector perpendicular a los dos factores. Entonces tiene que aparecer aquí un ángulo recto y también esta fuerza magnética tiene que ser perpendicular al campo magnético. Como el campo magnético está saliendo del plano de la figura, entonces la fuerza magnética está en el plano de la figura. Entonces, cuando le damos este empujón inicial a esta carga, va a sentir de inmediato esta fuerza magnética que entonces va a desviar a esta carga hacia abajo en este diagrama. Entonces la trayectoria va a comenzar a curvarse, pero a medida que esta partícula vaya cambiando de dirección, pues la fuerza magnética también va a ir cambiando correspondientemente. De tal forma que a medida que esta partícula, voy a dibujarlo aquí en color amarillo, por ejemplo, entonces cuando la partícula viene moviéndose, entonces la velocidad cambia de dirección por efecto de esta fuerza magnética, pero a medida que esa dirección de la velocidad cambia, la dirección de la fuerza magnética también va a cambiar. Siempre va a ser perpendicular a la velocidad, entonces la velocidad va desviándose, la fuerza magnética va desviándose también, así es de que uno puede intuir que la trayectoria que vamos a tener es un círculo. Y lo que podemos ver enseguida de una manera analítica es que efectivamente ese es el resultado. Lo que vamos a hacer a continuación es un ejercicio que creo que es bastante elemental y bastante interesante. Es decir, no requiere mucho de conocimiento sobre ecuaciones diferenciales. De hecho, lo que vamos a hacer a continuación no requiere en absoluto de conocimiento sobre un curso de ecuaciones diferenciales, sino que es algo extremadamente elemental. Y aquí entran en juego las cosas que ya mencioné previamente, como que, bueno, vean ustedes, la fuerza magnética, de acuerdo con la segunda ley de Newton, tiene que ser lo mismo que la masa de la partícula por su aceleración. Recuerden, esto no es la definición de la fuerza, esto es la segunda ley de Newton, que nos dice que si sobre una partícula hay una cierta fuerza neta, y en este caso lo que vamos a suponer es que la única fuerza que actúa sobre esta partícula es la fuerza magnética. Aquí no estamos pensando en fuerzas de fricción, en fuerzas gravitacionales, en fuerzas eléctricas. Aquí lo único que está presente es este campo magnético y es lo único que nos interesa considerar. Entonces la fuerza neta es la fuerza magnética y la segunda ley de Newton nos dice que si estamos hablando de un sistema inercial, la fuerza neta tiene que ser igual a la masa por la aceleración y a su vez la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Muy bien. Esto, de acuerdo con la expresión que tenemos a la derecha, tiene que ser igual a Q por B cruz B. Y lo que tenemos aquí es un ejemplo de una ecuación diferencial. La derivada de la velocidad está en función de la velocidad misma. Aquí la B es una constante. Entonces esta ecuación es algo relativamente sencillo, excepto por el hecho de que estamos hablando de vectores, así es de que lo que conviene hacer a continuación es mejor referirnos a las componentes de este vector, de la velocidad y del campo magnético también, para que tengamos unas ecuaciones en donde las funciones involucradas sean funciones de valores reales. Entonces, como mencionaba antes, el producto cruz, recordemos, se puede calcular mediante un determinante y en este caso las cosas se ven así. Lo que tendríamos es los vectores base I, J y K. Los necesitamos porque aunque el movimiento de esta partícula vaya a estar limitado al plano XY, de todas maneras, para calcular este producto cruz necesitamos pensar en tres dimensiones. Ahora, como segundo renglón, aparecen las componentes de la velocidad, que son ciertas cantidades Bx, By, y voy a suponer que la partícula se va a mover todo el tiempo en el plano XY. Vean que eso es justamente lo que nos dice la segunda ley de Newton, porque, como ya mencionaba,
la fuerza magnética va a estar en el plano XY, así es de que los cambios que sufre la velocidad solamente están en el plano XY. Si la velocidad estaba en el plano XY y sus cambios están en ese plano, pues la velocidad va a estar todo el tiempo en el plano XY. Su componente en la dirección Z va a ser continuamente 0. En cambio, el campo magnético tiene componentes 0, 0, B, porque precisamente es lo que aquí el dibujo se trata de representar. El campo magnético está apuntando hacia nosotros, está dirigido a lo largo del eje Z. Entonces aquí tendríamos una componente positiva en esa dirección. Si uno desarrolla formalmente este determinante, aquí lo de formalmente quiere decir que es necesario desarrollar este determinante mediante la fórmula del desarrollo por menores para que las cosas tengan un perfecto sentido. Es decir, este determinante, recuerden, es un determinante extraño porque están mezclándose objetos de diferente naturaleza, mientras que los dos renglones del final son funciones de valores reales, es decir, para cada instante, estos son números reales. El primer renglón está formado por otra cosa, no son números reales, son otra cosa, son vectores base, son vectores simplemente. Entonces, para darle sentido a esta expresión, aquí se adopta la idea de que vamos a utilizar el desarrollo por menores desarrollando a lo largo del primer renglón. Entonces, lo que se obtiene, como ustedes pueden ver fácilmente, es que todo esto es igual a Q, que multiplica a la componente en I, sería lo que corresponde al menor que le corresponde, que sería entonces B por BY. Entonces aquí vamos a tener B por BY por I. Y la siguiente componente es menos B por BX por J. Vean que la componente a lo largo de K sería el menor que aquí aparece en la esquina inferior izquierda, y eso nos da 0. En cambio, la componente en J corresponde, hay un signo menos asociado, acuérdense que los signos se van alternando, más, menos, más, entonces hay un menos J que hay que multiplicar por el menor que le corresponde, y ese menor es B por BX, que es lo que aquí aparece con el signo pues que le toca debido a esta alternancia de los signos. Del otro lado de la ecuación, lo que tenemos es la masa de la partícula cargada por la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, pero la velocidad es Bx por I más By por J. Digo, estas son cosas que deben de ser familiares para ustedes de mecánica elemental. Ahora, recordando que los vectores I y J son parte de un conjunto linealmente independiente, para que esta igualdad se satisfaga es necesario y suficiente que cada componente coincida respectivamente. Eso entonces nos lleva a un sistema de ecuaciones diferenciales. No se asusten por el término, pero eso es lo que estaríamos obteniendo. Entonces, lo que sale, por ejemplo, de comparar la componente en I es la ecuación que escribo ahora, que m por la derivada de bx con respecto a t, que es la componente en I del lado izquierdo, eso tiene que ser igual a q por b por by, mientras que m por d by en dt, que es lo que corresponde a la segunda componente del lado izquierdo. Aquí noten, es importantísimo que estemos utilizando la base cartesiana y j, porque esos vectores no van a cambiar de dirección ni de magnitud. Entonces, cuando derivamos, estos vectores se tratan como constantes. Las derivadas solamente actúan sobre las componentes de la velocidad, ya que esas componentes son las que van a poder cambiar, y de hecho van a cambiar. Aquí ya se ve, sus derivadas no son 0, a menos que el campo magnético se anule. Si el campo magnético no es 0, aquí vamos a tener una derivada que no es 0, quiere decir que la velocidad en X y la velocidad en Y están cambiando con el tiempo. Y para la componente en Y lo que tenemos es menos Q por B por Bx. El menos es este menos que está en el desarrollo del determinante. Y lo interesante de estas ecuaciones es que son ecuaciones diferenciales de primer orden, solamente hay primeras derivadas, pero forman un sistema de ecuaciones acopladas, porque la derivada de Bx depende de By, la By no es constante, la By está cambiando, pero su derivada depende de Bx, así es de que las ecuaciones están acopladas y es necesario resolverlas simultáneamente. Una forma muy simple y, pues yo diría,
interesante, muy bonita de resolver este sistema es mediante el uso de cantidades complejas. Entonces, pues son cosas muy elementales, así es de que no creo que nos cueste ningún trabajo ver cómo funcionan estas cosas. Entonces, lo que hago es fijarme en la derivada con respecto al tiempo de esta combinación Bx, que como ya dije es una función de valores reales, la velocidad en x de la partícula va cambiando con el tiempo, sí, pero cada componente es un número real, entonces esta Bx es una función de R en R para cada valor del tiempo, va a tener un cierto valor esta componente, y a eso voy a sumarle la unidad imaginaria por By. Esta I que aparece aquí no es la I que aparece antes. Esta I, J y K son la base, digamos, estándar o la base canónica del espacio euclidiano o del espacio R3, mientras que esta I que aparece ahora es la unidad imaginaria. Aquí, ¿por qué la unidad imaginaria? Se supone que la unidad imaginaria la necesitamos, por ejemplo, cuando aparecen raíces cuadradas de números negativos. Bueno, sí, pero aquí simplemente la utilizamos por comodidad, como veremos enseguida. Entonces, la derivada de esta suma, otra vez la I es una constante, sería la derivada de Bx. Aquí simplemente aplico la regla de que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de Bx la podemos leer de la ecuación de arriba, es Q por B sobre M por By, y a eso hay que sumarle I veces, que aquí es una constante, por la derivada de By. Por la derivada de By la podemos leer de la segunda ecuación, y eso nos da menos QB sobre M por Bx, y todo esto tiene algunos factores comunes. Lo que me conviene es separar un menos IQB entre M, que entonces multiplica a Bx. Vean que el segundo término es esto que tenemos aquí. El primer término es algo enteramente real. Si ya factoricé este factor, entonces tengo que compensar la presencia de esta unidad imaginaria, y eso justamente se logra aquí sumando I veces By. Recordemos que I por I cuadrada es menos 1, con este menos queda más 1, que es lo que teníamos aquí como factor enfrente. Noten también, y esto es la parte importante, que esta combinación que artificialmente tomamos aparece de nuevo del lado derecho. Entonces esto es algo muy agradable porque nos dice que la derivada de esta cantidad, olvidémonos por un momento que es compleja, la derivada de esta cantidad es un múltiplo de ella misma. Esto que está aquí enfrente es una constante, la carga de la partícula se supone que es constante, lo mismo que su masa, y lo mismo que la intensidad del campo magnético, así es de que todo esto es una constante imaginaria, muy bien, pero una constante. De hecho, esta constante tiene que tener unidades de 1 sobre tiempo, porque del lado izquierdo lo que tenemos es esto que tiene unidades de velocidad sobre tiempo, entonces aquí también tenemos que tener velocidad sobre tiempo, entonces este factor tiene que tener unidades de 1 sobre tiempo, pero 1 sobre tiempo es una frecuencia, así es de que lo que va a ser conveniente es definir esta cantidad como una omega, que es una constante, y que simplemente corresponde a Q por B sobre M. Y esta definición es importante, aquí le pongo un marco. Depende de los valores de la carga de la partícula, de la masa de la partícula y de la intensidad del campo magnético que estamos aquí colocando. Ya para terminar, ustedes pueden ya sea darse cuenta de que esta ecuación, si conocen algo elemental sobre ecuaciones diferenciales, pueden ver que esta es una ecuación separable, o si no han visto algo sobre ecuaciones diferenciales, no hay problema, porque aquí lo que necesitamos es determinar algo que depende del tiempo, de tal forma que su derivada es un múltiplo de ella misma. Y resulta que la única función que tiene esa característica de que su derivada es proporcional a ella misma es una exponencial. Entonces no es difícil darse cuenta de que la solución de esta ecuación es esta. Bx más By tiene que ser igual a una constante, y esa constante serían los valores iniciales de las velocidades. Aquí estoy agregando un 0
a la Bx y a la By para indicar que son los valores iniciales, ahorita lo voy a explicar con más detalle, por un factor e a la menos i omega t. De hecho, si ustedes sustituyen esta expresión aquí arriba, vean que al derivar con respecto al tiempo esto es una constante, entonces ahí permanece, es una constante multiplicativa. La derivada de una exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente. La derivada del exponente con respecto al tiempo es menos i omega, que es este factor. Así es de que esto efectivamente satisface esta ecuación y tiene el número adecuado de constantes arbitrarias para representarnos la solución general. Vean que al tiempo t igual a 0, e a la 0 es 1, así es de que al tiempo t igual a 0, las velocidades son justamente esta Bx0 y By0. Si ahora usamos la fórmula de Euler, que nos dice que esta exponencial se puede poner en términos de senos y cosenos, esto equivale a decir Bx sub 0 más i veces By sub 0 por el coseno de omega t menos i veces el seno de omega t. Aquí, bueno, espero que estén familiarizados ya con la existencia de esta fórmula de Euler que nos permite expresar una exponencial imaginaria en términos de funciones, digamos, más básicas hasta cierto punto. Digo sobre todo que aquí ya estas funciones son funciones de reales en reales. Aquí la parte imaginaria ya se separó y si uno desarrolla este producto y después separa la parte real y parte imaginaria de ambos lados de la ecuación, a lo que uno llega finalmente es a esto que voy a escribir a continuación. De aquí sale que la parte real, que es Bx, va a ser igual a Bx0 por el coseno de omega t, y después vamos a tener más By0 por el seno de omega t. Recuerden que i por i es menos 1, con este menos queda más 1, entonces el producto de estos dos términos nos da algo real, que es este término. En cambio, para la parte imaginaria, lo que vamos a obtener es que b sub y es igual a menos Bx0 por el seno de omega t más By0 por el coseno de omega t. Y lo que ustedes pueden verificar es que estas ecuaciones lo que representan es un vector, el vector velocidad, que lo que está haciendo es ir girando con una velocidad angular omega en el sentido que ahora voy aquí a tratar de representar en la figura. Aquí estamos hablando ahora de las componentes cartesianas de la velocidad y estas ecuaciones lo que representan es un giro, nada más, la magnitud de la velocidad no va a cambiar. Si ustedes calculan la suma de cuadrados de las componentes, van a ver que lo que queda es simplemente la suma de cuadrados de las componentes de la velocidad inicial, es decir, el movimiento que tiene esta partícula cargada en este campo magnético no va a alterar la magnitud de la velocidad. Lo único que hace esta partícula cargada es dar vueltas sin cambiar de velocidad. La fuerza magnética lo único que hace es desviar a la partícula para moverse en un círculo perfecto, y ese círculo va a trazarse con una cierta velocidad angular omega, que es esto que está dado aquí arriba. La omega está relacionada con el periodo por esta relación. Si t en este caso representa el periodo, no las teslas, no la unidad Tesla, sino el periodo, entonces de aquí uno puede calcular qué tanto tiempo tarda en dar una vuelta la velocidad, o lo que es lo mismo, qué tanto tarda en completar un circuito la partícula cargada en el campo magnético del que estamos hablando. Aquí el factor de 2pi, recuerden, aparece porque el seno y el coseno tienen un periodo de 2pi, si estamos hablando de radianes. Entonces por eso es la presencia de este 2pi, para que cada que el tiempo se incremente en un periodo completo, entonces el argumento del coseno se incremente en un valor de 2pi, y después de 2pi radianes, el seno y el coseno regresan a su valor inicial. Son funciones periódicas, recuerden, con periodo de 2pi radianes. Entonces, esa es la conclusión. Y ya para terminar esta lección, para que no se extienda demasiado, entonces, en resumen,
ya tenemos aquí un primer ejemplo muy simple, interesante y útil en muchos sentidos. Ya en la siguiente lección hablaremos de las aplicaciones de este resultado. Entonces aquí lo que tenemos, decía, es que una partícula cargada que se mueve en un campo magnético uniforme va a describir un círculo. El círculo entonces tiene pues estas características. Todavía no hemos visto aquí cuál es el radio del círculo, eso lo vamos a deducir en la siguiente lección. Aquí el punto importante es que ya por lo menos hemos podido determinar que la velocidad va a ir cambiando de esta manera, va a ir girando y que ese giro ocurre con una cierta velocidad angular, que es lo que ya aquí abajo habíamos obtenido. Y este pues es un primer ejemplo de la aplicación de las fórmulas básicas que hemos visto previamente en este inicio del tratamiento sobre el campo magnético. Entonces aquí quiero concluir esta lección, espero que haya sido interesante y entendible. Gracias por su atención como siempre y hasta la próxima.